Bien, vamos a trabajar en este caso el ejemplo 1211 del Giveler de la página 16, Giveler de la 12ª edición. Este planteamiento, como podemos ver en el enunciado, hace referencia del movimiento de un cuerpo, una partícula, que desarrolla este movimiento en una línea recta, en cuyo caso su velocidad está representada por la expresión 12 menos 3t cuadrada. Este término correspondiendo a la velocidad medida esta en metros por segundo, y en donde t se debe de medir en segundos. Nos indican que debemos considerar que cuando el tiempo tiene un valor de 1 segundo, la posición se localiza a 10 metros a la izquierda con respecto al origen. ¿Qué es lo que debemos de calcular? El valor de la aceleración dada en el instante t de 4 segundos, así como también cuál sería el desplazamiento, ¿sí?, tomando como referencia el intervalo de tiempo de t igual a 0 a t igual a 10 segundos. Además, debemos dar como respuesta cuál es la distancia que recorre el cuerpo precisamente para el intervalo de 0 a 10 segundos. Bien, como se trata de un problema de enfoque cinemático en el cual tengo establecido el comportamiento de la velocidad en función de otro término, ya que t se expresa en segundos, esto nos lleva a considerar que mi velocidad es un término en función de otra variable que es el tiempo. Estoy trabajando entonces con un dato dado en función de otro dato. Las ecuaciones que necesitamos aplicar para este tipo de planteamientos corresponden a las ecuaciones fundamentales, las cuales nosotros ya vimos, y estas corresponderían, voy a anotarlas en la parte inferior. La primera ecuación trabaja sobre el concepto de la velocidad, definiendo a esta como la variación de la posición referida con respecto al tiempo. La segunda ecuación se establece en función del concepto de la aceleración, planteando a esta como la variación de la velocidad dada en términos de la variación del tiempo, y de la fusión de estas dos surgió la tercera ecuación, que corresponde al producto de la aceleración multiplicada por la diferencial de la posición. Esto tendrá que ser igual a la velocidad multiplicada por su diferencial. ¿Ok? Como ya hemos visto, en este caso, cada una de las expresiones relaciona tres variables diferentes. La primera involucra a la velocidad, la posición y el tiempo. ¿Sí? Velocidad, posición, tiempo. En la segunda se relacionan la aceleración, la velocidad y el tiempo. Y en la tercera tenemos relacionados la aceleración, la posición y la velocidad. Si nosotros observamos,
cada una de las ecuaciones involucra tres variables, pero nunca van a ser exactamente las mismas, ¿sí? Cuando trabajamos entonces con estas funciones, o con estas ecuaciones, perdón, la selección de la ecuación a aplicar a efectos de la solución implicaría revisar sobre la información que nos proporcionan, ¿sí? Que en este caso se trata de una función, cuáles son las variables que directamente intervienen en esta función. Y decíamos, de acuerdo a lo que estamos planteando aquí, es la velocidad dada en términos del tiempo. Es decir, yo ya tengo velocidad y tiempo como términos vinculados con esta estructura, ¿sí? La tercer variable que yo agregue acá es la que voy a buscar en la estructura de mis ecuaciones fundamentales. Y esta tercer variable, ¿cómo la vamos a determinar? Pues será en función de los requerimientos de mi enunciado. ¿Qué es lo que me está condicionando el enunciado que yo resuelva? Voy a hacerlo en el orden del planteamiento. Voy a considerar que en este momento me interesaría a mí considerar en esta estructura de datos a la aceleración. ¿Ok? Si yo en este momento establezco entonces el comportamiento de la aceleración, necesitaría, punto número 1, identificar con respecto a cada una de las variables cuál es el comportamiento que tienen. Y me voy sobre la condición del tiempo. ¿Para qué situación de la aceleración requiero yo identificar el dato? Para los 4 segundos. ¿Ok? En este caso, si yo tengo el tiempo como un dato de 4 segundos, el valor de la velocidad, ¿qué es lo que plantea acá? Que esta era dada como un término en función del tiempo. Quiere decir que la velocidad, que es la función, se vincula con el tiempo se establece en base a la información que tengo, y revisemos qué sucedería con la aceleración. ¿Ok? En este momento mi planteamiento queda así. La velocidad es función del tiempo, a mí me piden el instante t de 4 segundos, y lo que requiero conocer es el comportamiento de la aceleración. Para empezar, ¿existe ecuación que relacione velocidad, tiempo y aceleración? Me voy a la revisión de las variables que tengo en cada una de mis expresiones. Necesito velocidad, tiempo y aceleración. Aquí me hace falta la aceleración. Velocidad, tiempo y aceleración se encuentran en la segunda ecuación. Si yo elijo, aquí ya tengo una opción, aquí carezco del tiempo. Entonces, la opción para aplicar sería ver el planteamiento con la expresión número 2 de las ecuaciones fundamentales de la cinemática. Revisemos. Elijo mi ecuación número 2 para resolver que la estructura general establece que la aceleración es dada como una diferencial de la velocidad en relación con la diferencial del tiempo, ¿sí? Esta corresponde a la ecuación número 2 de las expresiones fundamentales. En este momento, esta ecuación es general, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Voy a hacer que esta expresión sea representativa del comportamiento del problema que me están planteando. ¿Cómo logro esto? ¿Sí?
Identificamos que la velocidad es una función dada en relación con el tiempo. Entonces, donde tengo yo la velocidad, que es esta, que está acá, lo que vamos a hacer es sustituir la función característica de la velocidad. Es decir, mi aceleración correspondería entonces a la derivada de la función del tiempo. ¿Y quién es la función del tiempo? Es la que me dan en el enunciado. Mi velocidad se describe como 12 menos 3t cuadrada, esta expresada ¿en qué unidades? En metros sobre segundo, ¿sí? Considerando que el dato de t tiene que estar en segundos, según la información que me dan en el enunciado, y de la cual complemento mi ecuación. Debo de establecer la derivada de respecto del tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que observo con respecto al planteamiento de mi ecuación? ¿Qué me dice la expresión que yo haga? Ojo, aquí en este caso el tiempo, así como lo indiqué acá con las unidades, este tendrá que estar dado en segundos. ¿Ok? Para empezar, los términos de unidades, en el numerador tengo una fracción, en el denominador tengo entero, divido sobre 1 y aplicaré la regla de los medios, ¿no? Dándome como resultado las unidades, medios con medios se van al denominador, extremos con extremo se van al numerador. Esto me quedará expresado en metros por segundo cuadrado, describiendo el comportamiento de la aceleración. Y la expresión, regreso entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo que haga? Derivar la función respecto del tiempo. ¿Ok? Esto me llevaría a lo siguiente. Derivada 12 respecto del tiempo. Derivada de una constante, esta es 0. ¿Verdad? Siguiente término. Derivada de menos 3t cuadrada respecto de t, lo que tendríamos acá como resultado es que mi aceleración sería entonces menos, sería 2 por 3, serían 6, t, porque este es n menos 1, y este sería entonces el resultado de mi evaluación referida con respecto al tiempo. ¿Ok? Expresando el resultado, de acuerdo con la revisión de las unidades, en metros por segundo cuadrado, y en donde el valor de t, sigo respetando, tiene que ser dado en segundos. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabamos de obtener como resultado? Pues otra función que describirá el comportamiento de la aceleración basado en el tiempo que se mide en segundos y para el cual el instante que me interesa es de 4 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como esta es una función, simplemente evaluar. Aceleración para un instante t de 4 segundos. Esto tendría que ser entonces igual a menos 6 que multiplica a 4, ¿sí? Y este resultado lo voy a considerar en metros por segundo cuadrado. Teniendo como dato entonces que esto va a ser igual a menos 4 por 6, 24 metros por segundo cuadrado. Y tendríamos ahí entonces ya el resultado de nuestro primer planteamiento.
¿Ok? Inciso número A. Así quedaría entonces la solución y procedimiento de aplicación. ¿Qué es lo primero que hicimos? Recapitulando entonces. Identificamos con respecto al planteamiento cuál es el comportamiento que me dan de la variable. Si esta tiene vinculación con otra, estoy describiendo entonces una función. Si yo estoy trabajando con funciones, las únicas ecuaciones que aceptan el manejo de funciones son las ecuaciones fundamentales, ya que las ecuaciones para la aceleración constante son expresiones de sustitución de términos escalares, ya que en su estructura ya fue aplicado el procedimiento, ¿sí?, de integración o de derivada según haya sido el caso. Una vez identificado entonces cuál es la ecuación que cumple con las variables relacionadas, el resto del desarrollo ya corresponde a un procedimiento matemático según la estructura de la ecuación, y esta puede ser entonces ya bien sea derivar o integrar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el resultado. Revísenlo por favor, y si existe alguna duda, compártanla para que podamos nutrir este planteamiento con los comentarios que ustedes tengan a bien emitir al respecto. ¿Vale? Pasemos al siguiente inciso. Bien, retomamos entonces. Nuestro inciso A establecía que debíamos conocer el valor de la aceleración para el instante t de 4 segundos, el cual resolvimos mediante la aplicación de la ecuación 2, generándose como solución que la aceleración, ahora ya tengo también otro elemento más de análisis según el comportamiento, que me dio esta expresión, que es que la aceleración puede ser descrita como menos 6t, ¿sí? 6t, esto expresado en metros por segundo cuadrado y con involucramiento de t dada en segundos. Es ahora la aceleración una función del tiempo. Cuando yo evalué esta función con los 4 segundos, mi resultado correspondió a menos 24 metros por segundo cuadrado. Ese es el resultado del planteamiento anterior. Digo que en este momento yo ya tengo dos funciones que describen el movimiento. Una que se asocia con la velocidad, otra que se asocia con la aceleración. Ambas como términos dados en función del tiempo. Y esto nos da una ventaja, porque en la medida que nosotros podamos ir estructurando funciones descriptivas del movimiento, pues ya tendré más opciones para resolver con mis ecuaciones fundamentales. Pasemos al siguiente inciso entonces. El inciso en el orden correspondería al B, que nos pide el desplazamiento dado en el intervalo de t igual a 0 a t igual a 10 segundos. Contamos entonces con una expresión. La primera vamos a llamar nuestra ecuación A o 1, que es la ecuación original, y nuestra ecuación 2, que la obtuvimos al resolver el inciso A. En nuestra ecuación 1 dijimos que la velocidad era un término planteado en función del tiempo. ¿Sí? Es la velocidad dada un término en función del tiempo, y a mí me piden el desplazamiento. ¿Sí? Voy a hacer el planteamiento acá.
Definición de desplazamiento. ¿Cómo establecimos el desplazamiento? De acuerdo con las expresiones, dijimos que el desplazamiento obedece al cambio de posición, que tendría que ser la posición final menos la posición inicial. Esto es lo que yo necesito, por definición, aplicar. Mi planteamiento en ningún momento me ha dado dato de posición, ¿verdad? Yo requiero la posición final evaluada en el instante t de los 10 segundos y mi posición inicial correspondiente al instante t igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que requiero entonces? Según el planteamiento, yo necesito las posiciones y tengo una expresión que relaciona velocidad-tiempo. Puedo, en este momento, establecer como variable a resolver, pues, la que me piden, que estaría vinculada con la información o la ecuación que le da solución, y sería la posición. ¿Tendré alguna expresión que relacione velocidad, tiempo y posición? Me voy a la estructura de mis ecuaciones fundamentales. Velocidad, tiempo y posición las tengo involucradas en la primera ecuación. Si yo elijo entonces esta expresión para solución, partiendo de que estoy trabajando con la ecuación número 1, ¿sí? Aquí tengo las tres variables. Reviso entonces. La velocidad, ¿quién es? La velocidad, dijimos que es mi función f de t. El tiempo, ¿de dónde a dónde tiene que ser considerado? El tiempo me lo marcan de un tiempo inicial t igual a 0 segundos hasta un tiempo final de 10 segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito resolver? Aquí está mi variable incógnita. ¿Qué observamos acá? Si yo indicara la posición inicial en términos del tiempo, aquí ya tendría una incógnita. Si establezco la posición final en términos del tiempo, también tendría otra incógnita. Esto quiere decir que yo no puedo trabajar con los límites, porque en ese momento estaría yo generando dos incógnitas en el planteamiento de una ecuación, lo que hace que el sistema se convierta en un sistema hiperestático. Yo no puedo tener mayor número de incógnitas que de ecuaciones para resolver, porque no voy a lograr establecer ninguna solución. Entonces, básicamente lo que voy a considerar es que de aquí posiblemente voy a obtener una función para el comportamiento de la posición. Dijimos que el trabajo iba a ser con la ecuación número 1, que define entonces a la velocidad planteada como la diferencial de la posición referida con respecto al tiempo. ¿Ok? Y mi velocidad es una función del tiempo. Esa función del tiempo tiene como característica, voy a sustituir la función, que esta se describe como 12 menos 3t cuadrada, esto expresado en metros por segundo. ¿Ok? Y esto, complemento de acuerdo con la estructura de la ecuación, igualado con la diferencial de la posición referida con respecto al
tiempo. ¿Ok? En este momento, ¿qué observo? Que mi planteamiento de ecuación original relacionaba tres variables: velocidad, posición y tiempo. Al sustituir la función, reviso las variables que tengo y ya estoy trabajando con el tiempo, con la posición y con la diferencial de t. Solamente tengo de tres variables, pasé a dos. Lo que vamos a hacer a continuación es separar las variables. Vamos a dejar en el primer miembro, voy a dejar a una variable que en este caso me conviene dejar al tiempo, y en el segundo miembro voy a dejar solamente a la posición. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el escenario sobre el que vamos a trabajar? Vamos a considerar entonces que para el caso de nuestros datos tendríamos (12 menos 3t cuadrada), ¿sí?, expresado esto en metros por segundo, o sobre segundo, que recibe a la diferencial del tiempo, multiplicando, y esto se iguala con la diferencial de la posición. ¿Ok? Decíamos entonces que en este planteamiento yo necesito conocer cuál es el comportamiento que tengo con respecto a los términos con los que me estoy asociando. Si en este momento, ¿sí?, como datos, reviso, a nosotros nos señalan que es la velocidad definida como 12 menos 3t cuadrada metros por segundo, evaluada t en segundos, y nos dicen que cuando t es igual a un segundo, el valor de la posición es de 10 metros. ¿Sí? Regreso. Mi planteamiento me pide que sea el instante t para que yo resuelva. Pero para t igual a 0, yo no conozco el dato de la posición. ¿Qué es lo que voy a hacer en primera instancia? Entonces, en lugar de evaluar con respecto a 0 como solución de mi enunciado, voy a considerar la información que me dieron de origen. ¿Sí? Y ojo, si yo tengo la recta, aquí es importante la interpretación, si yo tengo la recta y ubico el origen, porque así me dijeron que era un movimiento rectilíneo, y tengo como referencia que los desplazamientos hacia la derecha les voy a poder identificar o diferenciar de los desplazamientos que yo tenga hacia la izquierda. ¿Cuál es la convención de signos con la que trabajamos nuestros planteamientos? Por lo regular, o de forma común, hacemos planteamientos de que todos los desplazamientos que se dan hacia la derecha sean positivos, mientras que para diferenciar los desplazamientos que se dan a la izquierda, estos sean negativos. ¿Ok? ¿Por qué hago esa referenciación? Porque en el instante t, en donde yo tengo un segundo, mi posición es de 10 metros a la izquierda del origen. 10 metros es la magnitud de la distancia de separación del origen, pero el que me diga que está a la izquierda implica que le debo de considerar un signo. Este valor tendría que ser entonces, de acuerdo con el criterio que marcamos allá en nuestra recta, de menos 10 metros. Consecuencia de la referencia que tenemos acá.
¿Ok? Bien. Basados en esta información, lo que voy a indicar en mi ecuación es entonces que mi instante inicial conocido es de 1 segundo, ¿sí? Y voy a considerar que en ese punto la posición, tiempo inicial, 1 segundo, posición inicial, deberá de ser de menos 10 metros. Y a efecto de que yo pueda obtener un elemento de análisis, voy a dejar el planteamiento de límite superior, porque en este momento el dato final, de acuerdo con lo que a mí me están solicitando, deben de ser 10 segundos. Pero si yo lo planteo de 1 a 10, para empezar, no corresponde al intervalo que me están solicitando. Y voy a obtener un valor directo numérico. Aquí cabría la posibilidad que dejemos nuestra integral abierta y no definida. Es decir, cuando yo establezco los valores en términos numéricos específicos, mi integral tendría que ser una integral definida. Porque si ustedes lo ven, ¿hacia dónde me lleva este procedimiento? A poder incorporar estos límites a esta expresión mediante la integración. ¿Sí me explico? Por eso estoy haciendo referencia de las integrales. Si los límites están planteados de forma numérica, es una integral definida. Pero si yo no le coloco los valores y lo trabajo como variables, en ese momento mi expresión matemática queda indefinida y puede ser dada en términos del instante t que yo necesite, cualquier valor de t, así como surgió precisamente la ecuación de la velocidad. Para este instante t, ¿quién asumiría el dato de la posición? Vamos a decir que va a ser la posición final, S también. ¿Ok? Bien. Identificados entonces estos términos, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Estos voy a establecer entonces que ya son mis límites para la variable del tiempo de 1 a t, con datos de la posición de menos 10 a un valor de posición final que me lo define t. Esto debe de aparecer en este planteamiento que llevo de mi ecuación. Continúo entonces con respecto al desarrollo. Este instante t estará medido en ¿qué unidades? En segundos. Voy a agregar acá el término en segundos. Si yo multiplico las unidades, tendría metros sobre segundo por segundo. Los segundos se van a simplificar y esto va a quedar expresado, el primer miembro, en metros, definiendo a la posición en esas unidades. ¿Ok? Bueno, a partir de este punto omito las unidades. Voy a aplicar la diferencial a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Esto me quedaría entonces, aplicando la diferencial, 12 multiplicada por la diferencial de t, menos 3t cuadrada por la diferencial de t, ¿sí? Todo esto, el resultado que yo obtenga, se va a dar en metros, ¿sí? Y tendrá como condición que está igualado con la diferencial de la posición. ¿Ok? Para resolver este planteamiento, yo voy a considerar los límites establecidos y esto me llevaría a plantear los escalares. Los términos numéricos quedan fuera de la integral porque son constantes. Con integral evaluada
del instante t de un segundo como límite inferior hasta el instante t x cualquiera como límite superior. Segundo término del primer miembro con el mismo planteamiento, con integral del límite inferior de un segundo hasta el instante t x cualquiera como límite superior. Y en el caso de la diferencial de s, para este instante t de un segundo, la posición sobre la cual deberemos de trabajar es con s para un segundo de menos 10 metros hasta el valor de posición final x cualquiera, ¿ok? Y si ustedes observan, lo que debemos hacer a continuación es un procedimiento simple de integración. Resultado matemático de nuestro planteamiento. Tendríamos 12 como constante. Y entonces, integral de la diferencial de t es t. Evaluada, vamos a evaluar, del límite superior menos el límite inferior. Esto nos llevaría entonces que t, integral de la diferencial de t es t, evaluada t en el términos del valor del tiempo. Esto nos queda como t menos t evaluada en el instante de un segundo. Esto nos queda 1, ¿ok? Menos 3 que multiplica integral t cuadrada diferencial de t. El resultado es de n más 1 sobre n más 1. Esto nos quedaría como estructura de la integral, que tendría que ser el término, ¿sí? Es n más 1. Tendría que ser entonces t al cubo sobre 3. ¿Ok? Y voy a retirar este como paréntesis y lo voy a hacer como corchete. ¿Ok? Menos la misma estructura para evaluar el límite inferior. ¿Sí? La estructura que obtuvimos de esa integral es integral t cuadrada diferencial de t, tendría que ser t al cubo sobre 3. ¿Ok? Con límite superior del valor de t menos el límite inferior, que es de un segundo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que observamos aquí? Lo que tengo dentro del corchete tiene a 3 como común denominador. El 3, si yo lo saco, dividido entre 3, este podrá ser simplificado, ¿verdad? De manera que el término con el que estoy multiplicando se simplifica con el común denominador y el resultado me quedaría entonces t al cubo menos 1 al cubo sigue siendo 1. Y todo esto, que fue el resultado del primer miembro, tendrá como condición que esto, ¿en qué unidades deberá de ser expresado? Todo esto se expresa en metros. Por eso hicimos la evaluación de las unidades. Todo esto expresado en metros y considerando que t se tiene que indicar al momento de evaluar en segundos. ¿Ok? Continúo con el planteamiento de la integral del segundo miembro. Integral de la diferencial de s es s evaluada del límite superior, que es la posición final, menos el límite inferior, que es la posición inicial. Que esta posición inicial tiene como valor menos 10 metros. ¿Ok?
¿Qué es lo que observamos ahí? En el segundo miembro, menos por menos nos va a dar más, ¿verdad? Entonces, este término se va a hacer positivo. Si yo necesito determinar el valor de la posición final, al despejar este término que está expresado en metros, pasará al primer miembro, cambiando su signo, que este es positivo, va a pasar negativo, ¿sí? Y está dado en metros, que sin ningún problema puede sumarse a toda esta estructura que también se expresa en metros. Y eso genera entonces una congruencia en mi planteamiento. ¿Cómo quedaría entonces el planteamiento de mi ecuación? Lo que voy a hacer ahora es poner el escalar que tengo fuera del paréntesis aplicado a cada uno de los términos. Esto me quedaría 12 por t menos 12. Esto tendría que ser menos 3 sobre 3. Esto se hizo la unidad t cúbica, ¿sí? Y en este caso, este término dentro del corchete, dijimos que se iba a simplificar y 1 al cubo sigue siendo 1, ¿verdad? Pero menos con menos me da más. Entonces ahora tengo más 1, ¿ok? Y todo este planteamiento recibe al segundo elemento del segundo miembro, que en este caso se hizo positivo. Al despejarlo va a pasar negativo, ¿ok? Todos estos términos están dados en metros menos 10 metros, y esto es igual al término de la posición final, ¿ok? Y aquí podemos obtener una simplificación. Tendríamos entonces menos 12 más 1 serían menos 11. Menos 11, que tengo como dato escalar. Estoy revisando los términos escalares, ¿sí? Ya me quedaron aquí menos 11. Menos 10 se convertirían entonces en menos 21, ¿verdad? Y vamos a ordenar los términos de acuerdo con los valores exponente. Esto sería entonces, voy a indicar, cuidado con los signos negativos al inicio del planteamiento, porque estos en determinado momento aparecen y desaparecen con la evolución de nuestro procedimiento. Hay que ser muy cuidadoso que el primer dato no sea un valor negativo, para no tener que ir cuidando ese signo. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Menos t cúbica, ¿sí? Ya tengo considerado este dato. Luego, más 12t, ya tengo considerado este dato. Y los términos escalares se sumarían algebraicamente, ¿sí? Todos estos expresados en metro. Esto nos queda menos 21. Todo esto expresado en ¿qué unidades? Metros. Definiendo el comportamiento de ¿quién? De la posición. Y digo que es la posición final evaluada en el instante t que yo determine. ¿Ok? Entonces, esto correspondería entonces a otra función que describe el comportamiento de la posición dado en términos del tiempo. ¿Qué es lo que corresponde hacer entonces para darle solución a mi inciso B? Lo que decíamos, necesito la posición en 10 segundos, así como la posición en el instante t igual a 0. Vamos a plantearlo arriba. Valor de la posición en el instante de t igual a 0. Esto tendría que ser igual entonces a menos 0 al cubo
más 12 por t, que es 0, ¿sí? Menos 21. Todo esto dado en metros, ¿ok? El resultado es que tanto este término como este término se simplifica y este nos queda como un valor de menos 21 metros, ¿ok? Valor de nuestra posición dada en el instante t, 0. Ahora, la posición final evaluada a los 10 segundos para el instante t de 10 segundos, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría? Resolvemos también sobre el planteamiento de nuestra ecuación, que es el que tenemos acá, ¿no? Sería entonces menos t al cubo con un valor de t expresado en segundos de 10 al cubo. Luego nos toca más 12 que multiplica a 10, ¿sí? Menos 21, ¿sí? Todo esto expresado en metros, ¿ok? Y ahí tenemos el planteamiento de nuestra ecuación. ¿Cuánto nos arroja este como valor? Entonces el resultado que obtenemos es de menos 901 metros, ¿ok? Con lo cual conocemos entonces ya los datos para cada instante y regresamos entonces al planteamiento de nuestra ecuación. El desplazamiento, dijimos, corresponde a la posición final menos la posición inicial. Posición final que tendría que ser evaluada en los 10 segundos y la posición inicial en el instante t igual a 0. Con estos resultados, el planteamiento de nuestra ecuación sería entonces desplazamiento para la posición final de 10 segundos menos 901 metros, ¿sí? Le dejo el signo porque me implicaría que esta posición fue dada a la izquierda, ¿verdad? Luego menos la posición inicial que corresponde al instante t de 0, que es de menos 21 metros, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Que menos con menos me da más, entonces la operación sería 901 menos 901 más 21, el 1 se simplifica y 900 menos 20, ¿sí? Nos dan 880, sería menos 880 metros como valor de nuestro resultado. Este sería entonces el resultado correspondiente a nuestro desplazamiento en el intervalo dado en el instante de 0 a 10 segundos, ¿ok? Tenemos entonces ya que, de acuerdo con el planteamiento, el segundo inciso nos pedía el desplazamiento dado para el instante t0 al instante t de 10 segundos, en cuyo caso, al darle solución a este planteamiento, obtuvimos una expresión que refiere el comportamiento de la posición dado en términos del tiempo con esta estructura, en cuyo caso este resultado estará dado en metros, considerando que el tiempo se debe de indicar en segundos. El resultado que obtuvimos fue de menos 880 metros. Bien,
Vamos a calcular entonces ya por último la distancia recorrida, que también nos pide sea considerada en el intervalo de t igual a 0 hasta t igual a 10 segundos. ¿Y cuál va a ser la forma como vamos a proceder? Si ustedes observan, con la solución del inciso anterior obtuvimos una función del tiempo que se describe en términos, una ecuación que describe el comportamiento de la posición dada en términos del tiempo. Aquí es donde se hace importante la correcta conceptualización de los datos y de las expresiones con las que estamos trabajando. Si a nosotros nos están pidiendo la distancia, ¿sí?, recordemos que el desplazamiento difiere de la distancia recorrida, porque el intervalo de tiempo que yo tengo acá es considerablemente grande. Entonces, con cada instante, la partícula, de acuerdo con esta información, pudo ubicarse o posicionarse dentro de este marco referencial rectilíneo, ¿sí?, en diferentes puntos, y esos cambios dan desplazamientos parciales que nosotros podremos evaluar si primero calculamos las diferentes posiciones para los tiempos que se describen desde 0 hasta 10. Veamos el planteamiento. Estamos sobre el inciso C y es entonces la distancia recorrida. Lo que yo sugiero que hagamos en este caso, vamos a decirlo así, es llevar a cabo una tabulación en evaluación de la evolución del tiempo con respecto a las posiciones. Consideraremos entonces para el tiempo t y para la posición, ¿sí?, con evolución del tiempo de 0 a 10, pasando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Para cada uno de estos instantes vamos a identificar cuál fue la posición que se obtuvo evaluando con esta función. ¿Sí? Esta es la expresión que me permite conocer la posición en el instante t. ¿Sí? ¿Qué valor tendrá? Si yo evalúo con un dato de 0, sería entonces el primer elemento, se anula, el segundo también, y por consecuencia el resultado para t igual a 0 sería de menos 21 metros. ¿Ok? Valor de la posición indicada en metros con t evaluado en segundos. ¿Ok? Si yo tengo el instante t evaluado en un segundo, este sería entonces 1 al cubo, sería menos 1 más 12 son 11. 11 menos 21, ¿sí? Estos serían menos 10. Menos 10 metros. ¿Ok? De esta forma iremos haciendo la evaluación de cada uno de los instantes que corresponden a nuestra consideración de tiempo. Y una vez definida toda esta información, el siguiente paso sería calcular el desplazamiento. Que recordemos que el desplazamiento obedece a la diferencia de posiciones, la posición final menos la posición inicial. Como parte entonces de nuestra expresión, aquí sería, para el dato del desplazamiento, esto nos arrojaría como planteamiento que la posición inicial es menos 10
metros menos la posición inicial, que son menos 21 metros. ¿Ok? Estaríamos así. Con lo cual, la diferencia, menos con menos nos da más, y menos 10 más 21, esto nos da un valor de 11 metros. Esta es la distancia parcial recorrida entre 0 y 1. Y así es como vamos a ir llenando entonces nuestra tabla. ¿Ok? Para efectos de ahorrar tiempo, permítanme llenar entonces con la información que ya se tiene procesada. Veamos cuál es el resultado. Bien, tenemos entonces ya la información correspondiente a la tabla. Respetando como función, ¿sí?, la que obtuvimos para la posición dada en relación con el tiempo, como explicábamos, al hacer la evaluación en el instante t que corresponda, los resultados de las posiciones, ojo, son posiciones, fueron entonces los que aparecen en esta tabla, que si ustedes observan, en una posición de menos 21, pasamos a una posición de menos 10, quiere decir que nos movimos hacia la derecha, porque regresé, me estoy acercando al origen. Luego, mi posición fue de menos 5, me acerqué más, pero en el instante 3 me empiezo a alejar, ¿sí? Esto lo estoy viendo con la evolución de la posición, ¿ok? Para calcular nosotros el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento obedece a la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Y en este caso, como bien planteábamos, para calcular el desplazamiento, yo me moví de menos 21 a menos 10, es decir, estaba en una posición del origen a menos 21 y me acerco en el instante 1 a menos 10, quiere decir que este desplazamiento se dio hacia la derecha, ¿verdad? Situación que vemos reflejada por el signo. Al ser positivo, este se hizo hacia la derecha. Misma situación para el siguiente desplazamiento, como ya lo mencionábamos. Este también se dio hacia la derecha, pero no me acerqué al origen, sino que en el siguiente instante regresé a una posición hacia la izquierda. Si vemos el resultado, esto me arroja un signo negativo, y el signo que estamos identificando en ese desplazamiento es indicativo del sentido del movimiento. Entonces, en el momento en el que me aparece el signo negativo, quiere decir que este invirtió el sentido, pero la distancia que yo recorrí fueron 7 metros, nada más que ahora lo hice hacia la izquierda y pasé a un desplazamiento en el siguiente intervalo de menos 25, también nuevamente hacia la izquierda, y me estoy alejando del origen. Después me alejé, agregué 49 unidades más, 49 metros más hacia la izquierda. Todos los que aparecen entonces con signo negativo son desplazamientos incrementados en sentido hacia la izquierda. ¿Sí? Y son parciales del intervalo en donde estamos haciendo ese cálculo, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que se entienda? Las distancias recorridas son los términos escalares. El sentido hacia dónde se hizo me lo indica el signo. Pero a mí en este momento me están pidiendo que calcule o que yo dé la distancia recorrida por el cuerpo en el intervalo de 0 a 10 segundos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
estas magnitudes parciales, no me interesa si se hicieron hacia la izquierda o hacia la derecha, según la indicación del vector que ilustré aquí en cada una de ellas, sino que la magnitud escalar, porque esa es la distancia que se está moviendo el cuerpo. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es omitir los signos, tomarlos como valor absoluto y en ese momento hacer la sumatoria de 11 más 5 más 7 más 25 más 49 y así sucesivamente para cada uno de los valores parciales. Esa suma, si ustedes la revisan, nos deberá de arrojar un dato de 912 metros. Valor de la sumatoria absoluta, ojo, valor de la sumatoria absoluta de esas distancias parciales. Y este corresponde al resultado que obtendríamos ya para nuestro último planteamiento. ¿Ok? Este ya sería entonces nuestro último resultado, en el cual, si ustedes observan, ya no requerimos de hacer de algún planteamiento complejo, espero que quede completo, sino que básicamente se trata ya de una interpretación que le estamos dando al movimiento. Y esto me lleva a la siguiente conclusión. Ustedes pudieron observar que haciendo un análisis con determinado procedimiento que se explica o que fue detallado en algunos de los temas anteriores que ya tratamos, nosotros podemos contar con algunas ecuaciones que nos permitan hacer un análisis en donde nuestras herramientas matemáticas son fundamentales, pero también parte de la solución a veces no proviene de un procedimiento o desarrollo matemático, sino que de una interpretación matemática. Por eso, en este tipo de solución es fundamental tener un correcto razonamiento. Muchos de los problemas de la temática que vamos a tratar, podríamos decir que el 80% de la solución del problema radica en el correcto entendimiento y el correcto razonamiento. Lo demás va a ser procedimental, pero si ya entendimos de qué estamos hablando, incluso el procedimiento será hasta más simplificado. Cuando yo no he entendido bien qué estoy resolviendo, cuando no comprendo el fenómeno, empiezo a desarrollar soluciones que no me llevan a una conclusión específica, sino que simplemente me remito a hacer aplicación de ecuaciones. Y eso es algo que manifiesta precisamente el desconocimiento o el dominio de nuestras bases conceptuales. Y es muy fácil de percibir al momento en el que ustedes presentan la solución de un problema. Espero quede clara. Si no, de todos modos, compartan, por favor, a través de sus comentarios en el video para que podamos ir solventando sus dudas y de esta forma vamos a ir avanzando. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos vemos entonces en la siguiente solución para nuestros ejercicios. Hasta luego.